Bienvenidos. El camino para la constituyente arrancó. Demoró mucho, pero estamos a tiempo. Nunca es el mejor tiempo. Sí, yo también pensaba que debía ser el inicio, que con toda la viada y el capital político que tenía, era el momento. Pero los de siempre, en el entorno, dijeron, no, ¿cómo vas a correr ese riesgo? Otra vez los correístas, mira la buena votación que tuvieron, se vuelven a despertar, nos ganan la constituyente. Optó por la otra vía, es decir, ir agotando una serie de pasos que evidenciaban que la Corte Constitucional nunca le va a dar paso a una constituyente, peor si la propone él. Nuestro invitado esta noche lo ha recordado siempre, el doctor Roberto López Moreno. ¿Qué hacemos con ese superpoderoso organismo político, como usted lo ha identificado? A ver, la Corte podría ayudar, ¿ya? Porque tenemos la salida radical, que es la constituyente, para cambiarlos por todo lo que han hecho. ¿Eso toma un año? No, yo la tengo diseñada para 2 meses, señor Vera. Pero volvamos un ratito a lo que podrían hacer, ¿ya? Podrían modular la ley. Pero siempre me llamó la atención saber por qué en este país de locos ha habido 20 constituyentes y en otros países, pues en Francia ha habido 2 o 3. ¿Y la respuesta es? En todas las constituciones hay una transitoria que dice, por esta sola vez, continuará vigente o continuará en funciones el Congreso hasta que sea posesionado el próximo año, o el Tribunal Electoral seguirá, o sea, por esta sola vez. Y en otras usan, las autoridades estarán en ejercicio hasta que sean legalmente, es decir, cada vez que convocaban una constituyente era porque querían cambiar las autoridades. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero con una constituyente express. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y van a ver cómo Roberto López Moreno fue consistente esta mañana en Ecuavisa cuando Lenin Artieda le preguntó sobre lo mismo. Solo que redujo el plazo para la constituyente. Le dijo que lo podía hacer en 30 días. Aquí hay 2 momentos. El convocante, que es el presidente de la República, tiene que ajustarse exactamente a lo que dice la Constitución, ¿ya? No se puede salir ni 1 milímetro, ¿ok? Entonces, la convocatoria, la pregunta es fundamental. Aquí, ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece? Basura. Eso no se pone porque no se pregunta opiniones, se pregunta decisiones. Eso es lo que se consulta. ¿Debe instalarse una constituyente de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución? Nos evita cualquier problema, ¿ya? A eso debe someterse el presidente. Esto es una potestad discrecional del presidente, ¿ya? No es una potestad reglada. La Constitución dice que debe incluir la forma de elegir los representantes. Entonces, yo establezco una relación, porque yo tengo una propuesta, con el artículo 150 de la Constitución, que es el único que funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque mantiene el procedimiento que tuvimos durante 200 años y que existe todavía en los Estados Unidos, que es el envío de la terna presidencial al Congreso. Y así se designa superintendente, el procurador, contralor, todas las autoridades que me vengan a decir que esa forma de elección es inconstitucional, me daría risa. Llegó la hora de repetir, porque lo hemos venido hablando 2 años. 2 años. Ordenar y aclarar esas ideas. Hasta donde entiendo, el constitucionalista Roberto López Moreno plantea
que se convoque a la constituyente según el 444, que no dispone ni obliga para la convocatoria al presidente someterla a la Corte Constitucional, que le permite hacer su propio estatuto electoral, es decir, las reglas según las cuales se elegirán a los constituyentes, y enviar directamente al CNE esa convocatoria para que sea el pueblo quien apruebe, como dijo esta mañana, no de una opinión, una decisión. No aprueba usted, no, dispone usted que se reúna una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución según el estatuto adjunto. ¿Lo entendí bien o no? No. Ok. ¿Por qué no lo entendí bien? Lo vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Después de ese apasionante comienzo, prosigamos. Buenas noches, bienvenidos. Roberto López no necesita mucha presentación. Hasta hace un mes escribió en Expreso en su columna que extraño todos los lunes. Tiene varias publicaciones, es docente, académico y un cruzado por anteponer el bienestar general sobre algunas dogmas legales en esta sociedad. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. No, gracias a usted, señor Rivera. ¿Qué no interpreté bien? Que usted habla del estatuto electoral y eso no es lo importante, porque el artículo 444 usa una frase. ¿Qué dice? La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes. Estamos hablando y las representantes y las reglas del proceso electoral. La forma de elección. Ya. ¿Por qué yo concateno esa frase con el artículo 150, que es el que permite el envío de ternas? Porque dice exactamente lo mismo. La persona elegida, al referirse, vamos al 150, tercer inciso, que establece la forma de elegir al vicepresidente de la República, el Congreso elige al vicepresidente de una terna presentada por el presidente, ¿ya? Y dice, la persona elegida. Paremos ahí. ¿Por qué habla de la persona elegida? Porque el Congreso elige, vota entre los 3 miembros de la terna. De Así 3 se candidatos elige. que le manda. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que elección no siempre significa votación popular. Aquí es la votación en el Congreso, en la Asamblea, ¿de quién? De quienes nos representan. Pero bien dice usted, para elegir una vicepresidenta y en otros casos a otros funcionarios, pero no para una asamblea constituyente, porque hace una interpretación extensiva. No estoy haciendo una interpretación, si la Constitución permite el concepto de elección, en el caso del vicepresidente y en de todas las autoridades, superintendentes, contralor, procurador, ¿ya? Significa que el concepto de elección, que además está en los libros y en el diccionario, busquen la RAE, elegir es escoger entre varios. Elegir no solamente votar, correcto. Exactamente. No solamente votar. A ver, es votar, pero no siempre votación popular, porque mire, como le dije a Lenín Artieda de mañana, la democracia no es representativa. La democracia esta directa que se ejercía en el Ágora Romano a grito pelado ya no se puede con 18 millones de habitantes. Entonces, esas personas que nos representan, por quienes votamos, son quienes eligen las autoridades en el sistema presidencial. En Estados Unidos hasta el día de hoy, John Kennedy, siempre lo digo, eligió a su hermano fiscal general enviando una terna. Sigamos. Ya. Otra vez, en el mismo artículo, en la misma parte que usted decía.
La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes. Sí. Si fuera democracia o elección directa, diría, la consulta deberá incluir la forma, debería ser por votación popular, pero no dice. ¿ya? Y ahí podría poner, y las reglas del proceso electoral. Es que esas reglas... Es decir, podría haber votación popular, pero con otras reglas de las usuales. A ver, ahí hagamos una disección. Las reglas del proceso electoral se refiere a la forma de elegir que dice el 444. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Una norma de remisión. ¿Qué significa esto? Que es técnico. El presidente se remite a las normas electorales que rigen en la Asamblea para la elección de las ternas. Eso se llama una norma de remisión, una norma que se remite a otra. Entonces, en las reglas electorales se pone, las reglas del proceso electoral serán las mismas que utiliza la Asamblea en la elección de los representantes enviados eso con es las una ternas. norma de remisión. ¿Cómo se llama el criterio, la norma o el principio que usted está aplicando para asimilar el 150 al 444 y decir que una elección no siempre es una votación popular directa? Tres sustentos ahí. El uno es gramatical. O sea, acuérdense que la interpretación literal procede siempre cuando existe ambigüedad, oscuridad o es necesario aclarar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la Constitución se entiende en el sentido común de las palabras. Si la RAE dice que elegir significa escoger entre varios, ya tenemos el concepto gramatical. Pero además eso lo dicen los libros pues, de derecho público. Yo no lo cargo aquí, pero he traído incluso ese tratado de derecho público donde está y se lo puedo enviar, ¿ya? Elegir es escoger entre varios. En derecho... Usted me lo ha mostrado varias veces. Se lo he mostrado, ¿ya? Ok. Luego vamos a hablar de los otros dos aspectos de este artículo. Ya. El que la nueva Constitución para su entrada en vigencia es que, mire, requerirá ser aprobado por referéndum. Si alguien me dijera que esto es inconstitucional, entonces estaría diciendo que la elección del vicepresidente, el Lenín Moreno eligió 3 vicepresidentes con ese artículo, ¿ya? Es inconstitucional porque no se puede... No le dirían eso porque ahí dice expresamente que así es como tiene que elegírselo. Aquí no dice expresamente eso. Ya. Aquí lo que dice expresamente... No dice expresamente, no. Aquí no dice expresamente, aquí lo que no dice expresamente es que tiene que mandar la consulta a la Corte Constitucional. No. Si él quiere convocar a constituyente, no tiene que mandar a la Corte Constitucional. A ver, hagamos aquí un alto también. ¿Cómo convocó Correa la constituyente? Yendo directamente al CNE. Mandó al registro oficial la convocatoria. Pero, y sin pasar por la Corte. ¿Sabe por qué? Pero no tenía esta constitución todavía. A ver, no es por eso. Sí, no tenía. Pero lo hizo según la constitución del 98. Sí, el artículo 104 decía en el numeral primero que el presidente puede convocar consultas populares en asuntos de trascendental importancia y una constituyente es un asunto de trascendental importancia. Pero el punto es que no pidió el dictamen del Tribunal Constitucional porque la Constitución no dice que lo tiene que pedir, no lo decía. El 444 tampoco lo dice. ¿Quién sí lo dice? Y aquí vamos otra vez a los ejemplos. Cuando el presidente disuelve la Asamblea, artículo 148, usted tiene las dos formas. La que dice con dictamen, que es la arrogación de funciones, y la disolución por grave crisis política y con moción interna o no por reiterada obstrucción ahí del es plan de simplemente desarrollo. La muerte cruzada. Sí. ¿Por qué? Lo que hizo Porque Lazo. la Constitución no es una funeraria, eso se llama potestad de disolución del Congreso. No sé por qué le dicen... A muerte cruzada, sí, ya. Sí, pues no está escrito por ninguna parte. Okay. Eso salió de Montecristi. Ya, era para ponernos la idea del cruce cuando no es así. El presidente siempre les gana porque manda el decreto un día, mientras ellos tienen que convocar a sesión. Pero y él se queda 5 o 6 meses. Y él se queda 5 o 6 meses. Ya, cruce no hay. Esa es la mentira que nos lleguemos hasta ahí en esta parte. Porque hay que barajarlo suave para que el común de los ciudadanos lo entienda. Yo que lo he tratado tantas veces que usted no lo entiendo. Ya, hay otra cosa. Y me confundo. Y a veces no, pero tengo que hacer de abogado del diablo. Imagínense el resto. Un ratito, dale suave. Tengo que decir que nos pueden seguir por Facebook y YouTube como Vera a su manera o de Vera a su manera. También en las 2 mayores carreras del país. Extreme, que es Canal 15, de Vito TV, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. A través de RTU estamos en estas 2 cableras y en todas las demás del Ecuador. Los números que ustedes ven allí en redes sociales y en televisión. Con lo cual llegamos a 40,000 hogares que se conectan. Mejor dicho, no llegamos a... Se conectan 40,000 hogares cada noche. 10,000 más por radio en
101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela con K en Manabí. Igual también 89.3 FM La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Hay alguien que advirtió que desembocaríamos en esto cuando lo invitamos en agosto, creo que fue hace muy poco, a ver a su manera. Nino Casanel. El presidente llegará diciendo, tengo un año o más a la fecha en que esto ocurra, tratando de incorporar un modelo que sirva para implementar una política contra seguridad y no puedo hacerlo porque el sistema hipergarantista no me lo permite. Es decir, el presidente las está alineando más en contra deliberadamente para hacer ver que con ellos no hay otra forma que la constituyente. Y más importante aún, para que cuando ellos traten las etapas del proceso constituyente, lo hagan como válvula de escape buscando, bueno, pues que esto sea de alguna manera el arreglo de esta coyuntura. Si la Corte es el enemigo, y eso tiene que ver mucho con la génesis de su nombramiento, porque en la pregunta de la consulta él no propone reemplazar el poder de control constitucional por otra figura, y simplemente su propuesta es que ahora respondan políticamente a la Asamblea, porque evidentemente toman decisiones con sustento y sentido político bien disfrazadas de defensa constitucional. Porque si se presentara una pregunta de esa índole, muy probablemente el dictamen de constitucionalidad de la Corte sería, usted requiere una asamblea constituyente. Esto tiene que ver más bien con la estrategia. Hizo bien el presidente en agotar, por supuesto, todas las otras instancias y en no ir directo a una constituyente. Por supuesto, claro que sí. Porque queda evidenciado ante la ciudadanía que ha hecho todo lo posible para no tener que tomar esa vía que es un poco radical, pero no le queda alternativa. No es así. Lo ha hecho mal en muchos casos. Sus juristas no han sabido defender las preguntas en otros casos. Y en uno como el que mencionaba recién, y se ha dado gusto con eso. ¿Cómo es el constitucionalista de Cuenca que no para de atacar todo lo que se quiere hacer para cambiar las cosas a través de la Constitución? Chalco. José Chalco. Dice con razón, la pregunta averiguaba, ¿está usted de acuerdo en que los que tienen sentencia ejecutoriada en firme no pueden opinar, participar y no sé qué? Y él decía, sentencia ejecutoriada en firme también tienen los inocentes. Debía decir, con que los que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada en firme. Es decir, esos detalles sobre los cuales se aprovecha José Chalco y cabalga y medio mundo degrada las iniciativas del presidente, en parte son la culpa de que haya encontrado tanta resistencia. Bueno, todo el mundo es libre de opinar y de resistirse, pero yo creo que... en este caso tiene razón. Pero claro, esa palabra faltó. Sí, a ver, pero escuchen. ¿Cómo se puede tener un error así en una cosa tan crucial? Y el temor ahora es que la vayan a cagar otra vez, perdonen la palabra, con esta iniciativa, y no el presidente, pues, el equipo jurídico que maneja esto. Mire, es que ese es el problema de someterse a los dictados de una corte. La convocatoria de una consulta popular es una potestad de gobierno. En la Constitución anterior y en ninguna otra y en ninguna parte está sometida al Poder Judicial. Entonces, cuando los funcionarios de la presidencia, no me refiero a los actuales, me refiero a los tres gobiernos, tienen que ir a arrastrarse a la Corte para que la Corte decida su teoría de los momentos. Esta payasada de la enmienda y la de reforma es un circo. Eso no existe en ningún lado. El tratamiento de la reforma constitucional en todos los países democráticos es reforma parcial, la hace el Congreso. Revisión total o reemplazo la hace una convención o asamblea constituyente. ¿Qué es esta payasada de la teoría de los momentos? Que a ver si es enmienda. ¿Sabe para qué es esto? Porque las dos cosas son lo mismo. Cuando usted dice, el menino entró por la puerta, el gato es negro. Menino y gato significan el felino doméstico, ¿no es verdad? Si usted tiene un artículo como el 442 que dice, que se llama enmienda, pero aquí dice la reforma, se tratará, significa que enmienda y reforma son lo mismo, porque hay una teoría de los momentos en que la Corte nos dice que es enmienda y que es reforma. Okay. Usted coja la Constitución venezolana y va a encontrar que enmienda es lo mismo que los Estados Unidos, algo que se añade, así como las páginas amarillas de la guía, al final, lo dice la Constitución chavista, y a nosotros nos hacen este embuste durante 17 años. Volvamos a la iniciativa de la constituyente como la reseñó anoche Jacqueline Rodas por Ecuavisa.
El presidente Daniel Noboa emitió un comunicado en el que, sin nombrar a la Corte Constitucional, la critica por negarle varias de las preguntas enviadas para consulta popular y anuncia una nueva pregunta para convocar a una asamblea constituyente. Confirmó así los comentarios emitidos en redes sociales a lo largo del día. El primer mandatario no especifica cuándo presentará la pregunta. Según Noboa, esto permitirá sacar al país de lo que llama un secuestro institucional. La propuesta del presidente debe cumplir requisitos rigurosos que revisará la propia Corte Constitucional. Si la aprueba con 2 dictámenes favorables, resta una serie de pasos por cumplir para que la pregunta se apruebe en las urnas. Se elija a los asambleístas constituyentes que redactarán una nueva constitución, texto que finalmente deberá aprobarse otra vez en las urnas. No está claro si con esta propuesta de asamblea constituyente el presidente desiste de las 11 preguntas previas que están en trámite para la consulta popular anunciada para el próximo 30 de noviembre. Como quien no dice nada, fíjense como el texto de Jacqueline Rodas ya da por hecho que la forma de llegar a la constituyente será una vía distinta a la que está proponiendo Roberto López de Terna. Se elija a los asambleístas constituyentes con los cuales se redactará una nueva constitución. Él dice que no. No dice eso el 444, no dice que tiene que ser elección directa, no dice eso. Y que tiene que ser por ternas. ¿De dónde? ¿Quién las propone? ¿Quiénes la integran? De eso hablaremos al volver. Es probable que esta vez, si la pregunta sobre la constituyente se adecúa a lo que la Corte Constitucional considera constitucional, le dé paso. Eso porque confía en que la mayoría la ganará nuevamente el correísmo. Aquello mantendría sus poderes y debilitaría a Noboa. Ese riesgo existe. Si seguimos igual, no existiremos en cambio. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número, unas 3 cabelas que lo reproducen, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, en CNT, Extreme y Claro TV, sí, número 14. En Zapping somos en cambio canal 41, OnePlus. El canal de YouTube de Ecuador en vivo lo reproduce apenas concluye. De paso, Edwin, me pidieron hoy día que porque se queda armando todo eso, o Alfonso Pérez hasta la medianoche, lo incluyes en el grupo que mandas el programa apenas terminamos la grabación. ¿Ya? No te olvides de eso. Me olvidé. Y Alborada, 90.3 FM, también pone reprise, pero 6:30 de la mañana. Al día siguiente, para Carchi e Imbabura. Ok. Las ternas, ¿quién las propone? El presidente. O sea, la Constitución dice que las propone el convocante, en este caso es el presidente. Si fuera la ciudadanía, con el apoyo que la Constitución exige, la haría la ciudadanía. Dentro de las reglas del proceso electoral. Ya. ¿Cuántas ternas? 70. ¿Por qué 70? Porque, mire,
Si hacemos una cámara territorial donde esté todo el mundo representado, son 24 provincias. Por 2 son 48 personas. Y de ahí la diferencia, hasta completar 70, 48 más 22. Ok, entonces vamos a escoger entre 210 candidatos un asambleísta por cada terna. Exactamente. Ya. ¿Qué requisitos deben tener las ternas? Las ternas, eso es totalmente discrecional también, eso es potestad del presidente. En los Estados Unidos, por ejemplo... Puedes escoger un científico, puedes escoger un jurista, puedes escoger un deportista. Hay 2 cámaras, la una con contenido territorial para que esté toda la ecuatorianidad, negros, cholos, montubios, mestizos, todos. Y la otra cámara con un criterio de especialización en conocimiento de ciencias, ingenieros, economistas, abogados en general. ¿Hay expertos. 2 cámaras en la constituyente? Claro. O sea, hay un grupo de asambleístas ciudadanos y hay un grupo de asambleístas profesionales. Sí, y ahí también se puede incluir adultos mayores, jóvenes, es decir, para que esté representado. ¿Cómo que se puede incluir? ¿Qué le pasa a usted? No tiene que incluir. Bueno, si nos hemos fajado, no digo que a mí por si acaso, no. Sí. Ahora, usted tiene que ir ahí. No necesariamente. Escúcheme. No quiere ir, usted arma la fiesta y no va al baile. Es que nadie me lo ha propuesto y yo no tengo por qué imponer mi presencia. ¿Y no se puede usted candidatizar? Pero si es que no hay candidato. Y no puede ir en representación de una terna, la terna de las universidades. Escúcheme, las ternas las elige el presidente. Las escoge él. Sí. Entonces va a ser una constituyente a su medida para que haga una constitución según su visión. No es a su medida. Y aquí... Pero claro, pues, o sea, en una provincia, si es por provincia, yo en 3 de Manaví voy a coger a 3 partidarios o afines, pues. Es que la idea no es hacer una constituyente para que el correísmo se adueñe de la mitad. Si vamos a hacer... Pero tampoco para que el novoísmo se adueñe de todo. No, es para que el novoísmo... Usted tiene una mayoría en este momento en el Congreso y con eso no es que el novoísmo sea adueñado del país. ¿Ya? El presidente, eso es potestativo del presidente de la República. No entendemos, por Dios, en este país, que el presidente nomina a las autoridades, el Congreso las confirma y vuelven al presidente. Mire, el 21 de enero de 1961 se realizó la audiencia de confirmación de Robert Kennedy, el fiscal general que había enviado a su hermano John. ¿Por qué es que no nos entra en la cabeza? Porque es un sistema llamado presidencial. Es una democracia que funciona. A ver, esta no, también esa comparación suya. La democracia tiene que funcionar igual en todas partes con las mismas reglas. ¿Ya? El hacer al ecuatoriano, que nosotros somos ecuatorianos, somos sabrosos, es lo que nos impide ahora designar autoridades. No tenemos Corte Suprema, mal llamada nacional, desde 2019, porque cambiamos esa idea de que no sea el presidente. Usted coge el auditor de la Coca-Cola si es gerente de la Pepsi. Entre otras cosas. Perfecto. Antes de eso, una cosa que no está diciendo Roberto López, y digo yo, como comentario de acotación, es que si no están ustedes de acuerdo, voten en contra, pues. Si no están de acuerdo con el presidente, convoque una constituyente según esas reglas y de acuerdo si acoge la idea o la tesis de Roberto López Moreno, de ternas de diversa representatividad, pero todas afines. Desde luego, yo no creo que vaya a poner el presidente a Marcela Guiñaga o a Ricardo Patiño en una terna. El presidente tiene a Marcela Holguín en la... Por ejemplo, pero ella ya está en el otro lado. Bueno, ustedes voten no, digan no quiero esa constituyente, ya, porque está amarrada, porque es pasar del correísmo al novoísmo. Voten no. Pero no hay otra forma de, en esta circunstancia, de un país, como dice él, con la institucionalidad secuestrada, de hacer una constituyente que te asegure que salimos de este estado entregado al crimen organizado, el narcotráfico, que te garantiza, en cambio, esta constitución. ¿Ok? Dicen que te digan, ¿en qué artículo dice eso? ¿Acaso son imbéciles? Y lo pusieron a través de un artículo. Lo pusieron a través de un esquema en donde, entre otras cosas, hay 5 funciones, la de transparencia, y hay una que se llama CPCCS, a quien le pasaron a nombrar todo, y por el cual lo copan, lo dominan, y ponen a sus aliados. ¿Está claro? Ok, perdonen, ¿ya? Pero yo desde luego comparto la tesis, aunque no necesariamente todos los detalles de Roberto López. Antes habló de esto aquí Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. La constituyente de Salgonquí, la que puso en vigencia la Constitución de 1999, fue elaborada, expedida y puesta en vigencia por la propia Asamblea Constituyente. Sí, que entraba en vigencia cuando se publicaba el registro oficial y punto. Y la Constitución de 2008, gestada por quienes ahora también
estamos hablando del partido que auspició a la señora Luisa González, también dice que hay que cambiar esa constitución. Fue aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano luego de su elaboración en Montecristo. En consecuencia, si la Corte Constitucional no hace una interpretación evolutiva que habilite para que el peticionario, en este caso el Ejecutivo, pueda ir a una asamblea constituyente, perfectamente se puede hacer ese bypass. No es que es solamente legítimo, porque se está apelando al pueblo soberano, sino que es éticamente indispensable. Esto nos lleva a otro punto. Producida la Constitución nueva por parte de la Asamblea Constituyente, ¿esa Asamblea la pone automáticamente en vigencia o se somete a plebiscito? Mire, como le dije hace un momento, hay dos tiempos en esto, ¿ya? El presidente tiene que someterse a lo que dice el artículo 444 en la convocatoria, ¿ya? Ese es el primer momento. No se puede salir de ahí. Pero las reglas para la entrada en vigencia de la nueva Constitución no son potestativas del presidente. Eso lo decide el pueblo, porque la Asamblea Constituyente es la expresión de la voluntad soberana y es un poder independiente y además nuevo. El pueblo no está sometido a los dictados de formas previas a la Constitución anterior. Si habláramos de la teoría de la relatividad, sería imprescindible mencionar a Einstein, ¿ya? Si hablamos del poder constituyente, es imprescindible mencionar a Sieyès. Él es el autor de la teoría que presidió la Constitución francesa de 1789. ¿Qué dice Sieyès? El poder constituyente no está sometido a los dictados de los anteriores. Entonces, como todas las constituciones del Ecuador, todas, sin excepción, han entrado en vigencia con una fórmula que dice, se llama artículo final. Desgraciadamente no traje la computadora, pero usted entra a la Constitución de 1967 y va a encontrar el último artículo, dice, artículo final. Esta Constitución entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en registro oficial. Exactamente. Qué bien, señor Vera. Usted me sorprende. A veces tengo memoria. Ok, ya. Para ver si sigo entendiendo bien. Ya. Si se aplica el 444, es decir, el presidente convoca diciendo, el 444 dice referéndum, pero la nueva Constitución le puede decir, señor Noboa, qué pena, hasta aquí nosotros estamos sometidos a su convocatoria. Pero de ahora en adelante, la entrada en vigencia de esta Constitución la decidimos nosotros, porque somos un poder nuevo, soberano e independiente. ¿Solo eso? ¿Perdón? ¿Solo eso puede decidir? O cuidado, hay pip, 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 pip. Ahí viene la posibilidad de que esa constituyente se declare de plenos poderes y decida. Pero viene esa posibilidad y decida que no solo va a ser una nueva Constitución, sino que barre con quien le da la gana. Pero eso ya lo tengo resuelto yo en el artículo 1 del Estatuto con una regla que dice, el día de su instalación, la Constituyente someterá a votación el cambio de nombre de Asamblea Constituyente por Convención Constitucional. Se limitará únicamente a redactar el texto de la nueva Constitución y no se inmiscuirá en los otros poderes existentes. Esto no lo inventé yo, lo inventaron los paraguayos, artículo 291, Constitución de Paraguay. Y además otra cosa, yo estoy proponiendo una constituyente por primera vez amigable, que se instale en el Congreso para que no nos cueste un centavo, a 20 metros de donde está Nicky Olsen presidiendo la Asamblea, y entonces coordinan por primera vez. Recordemos que el 98 se tuvieron que ir a un reparto militar, ¿verdad? Entonces ahora es una constituyente que el día que se apruebe el artículo en que los jueces no pueden poner en libertad a los delincuentes, automáticamente están haciendo la reforma al COIP a 20 metros de distancia, y entonces vamos trabajando en dos patadas, porque lo que yo estoy proponiendo... No pueden eso. Según usted mismo acaba de escribir, para que el Congreso haga eso, tiene que esperar que la Constitución entera entre en vigencia, pues. Escúchame, Redito, pues pueden comenzar... No pueden. Ya aprobó este artículo, deroga este otro. No. Tiene que esperar que todo el cuerpo entre en vigencia. Usted está yendo muy rápido. No. ¿Sabes qué? Dígame despacio que estamos deprisa, decía Napoleón. Me expresé mal, ¿ya? Cuando esté publicada en el registro oficial, en ese momento... Ahora sí. Ya. Pero Quicho, no, usted espérese un ratito. Yo quiero ver si sigo entendiendo bien. Ya. De lo que hemos visto hasta ahora, se requeriría una sola elección. Es decir, el presidente le pide al CNE que convoque a una consulta para Asamblea Constituyente. Le dispone.
Correcto. Artículo 104. Ahí sí nos vamos al... Ya, una aclaración. Déjeme ir a mi manera. Le dispone que convoque a consulta popular donde se apruebe una pregunta que dice: dispone usted que se instale una asamblea constituyente de acuerdo al no sé cuántas reglas electorales. No. Esa no es la pregunta. La pregunta es, y le cambio lo que le dije a Lenín Artigas de Hora de Mañana, porque usted acaba de poner otra variante en el tintero. Para que la constituyente nueva no tenga ningún problema conceptual, la pregunta sería: ¿debe entrar en vigencia la constitución redactada por la constituyente que se convoca mediante esta consulta según lo dispuesto por el artículo 444? El presidente se atiene a lo que dice el 444, pero el pueblo ya le dijo anticipadamente que la constitución debe entrar en vigencia. Y en ese momento, es que nos evitamos el doble referéndum, señor Vera. Y en esa misma consulta, el doble proceso en esa electoral. misma consulta, por lo tanto, junto con las reglas del proceso electoral, están las 70 ternas. Exactamente. Eso es lo que quería entender. Bueno, a ver, o sea, la sí idea, a una constituyente de acuerdo a estas reglas y escojo estas ternas 50 de las 70 o voto así, o simplemente no, rechazo todo, se acabó esta vaina. Yo no incluiría los nombres en el estatuto electoral porque técnicamente eso no se hace, pero sí podría adjuntar, no adjuntar a la consulta, sino elaborarlas después, porque eso no tiene que formar eso parte. Es más grave. Entonces eso sí Escúcheme, es grave. No, es que no me tiene está que usted formar... llamando a aprobar una cosa ciegas. Yo estoy de acuerdo con la constituyente, estoy de acuerdo. Ya, yo estoy de acuerdo con las reglas, pero quiero saber a quién diablos vas a meter en las 70 Vera, ternas. Por más que seas un presidente joven y bien intencionado, me puedes pasar gato por liebre, pues. Mire, si eso representa un problema según usted lo ve, yo no le veo inconveniente. Yo estoy pensando siempre en la técnica de elaboración del estatuto y todo, porque un cuerpo normativo usualmente no tiene eso. Pero si eso le da tranquilidad al público en general, está bien. ¿Cuál es el problema de regarlo? Sí, insisto, es una potestad discrecional del presidente. Y además esa regla la hicieron los correístas. Pues no, o sea, tampoco no. Ahora, una cosa, señor Vera, importantísima. Una constituyente puede desbaratar al Ecuador, ¿ya? Es un agente desestabilizador de la democracia por la forma en que ha sido concebida. La idea de hacer una constituyente express en 2 patadas es que salgamos después de la primera consulta en 31 días y enviemos la señal al mundo de que volvimos a la normalidad, de que pueden venir los inversionistas a invertir en el sector, ya mismo en el sector eléctrico sin asociarse con el Estado, que los jueces ya no pueden poner en libertad a los pillos, que las prostitutas no tienen por qué ir al Congreso porque sus actividades son otras, que ya no puede haber 17 candidatos, que no se puede inscribir uno desde la cárcel. O es la idea de que salimos de unos superpoderes que son los de la Corte Constitucional y pasamos a otro superpoder que pasaría a ser el del presidente, que dispone la convocatoria directa, que usa un estatuto, unas reglas electorales según dispone este artículo, y que además no nos dice a quiénes va a poner. Apruébenme, yo veré a quién pongo. No, porque le concedo que la idea de usted es valiosa y se puede hacer como usted dice. Pero escúcheme un ratito. Antes esto de los superpoderes, perdóneme, pero eso yo no lo acepto. Usted va a aprobar en el próximo bloque que este no es hiperpresidencialista. Eso va, ¿verdad? Ya, sí, ok. A eso volvemos enseguida, donde también incluiremos la opinión del jurista Eduardo Carminiani, con quien se refirió a este tema también en uno de los programas anteriores de Ver a su Manera. Tenemos 2 años trabajando, discutiendo, regondeando esta idea, principalmente con Roberto López, a quienes consideran algunos que está loco. No, lo que está es claro respecto a un sistema que si se aplica, les devuelve un poco de tanto daño que nos causaron. Es probable que esta vez, si la pregunta sobre la constituyente se adecúa a lo que la Corte Constitucional considera constitucional, le dé paso. Eso porque confía en que la mayoría la ganará nuevamente el correísmo. Aquello mantendría sus poderes y debilitaría a Noboa. Ese riesgo existe. Si seguimos igual, no existiremos en cambio. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo.
Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana. Hoy más que nunca, el caso y el modelo de Bukele se vuelven indispensables. Los presos tienen control, orden y disciplina de alta seguridad. Son personas que han torturado, que han matado, que han hecho miles de vejámenes. Es necesario revisar y aprender de El Salvador para poder, por lo menos, adecuar ciertos temas. No hay un solo caso, Carlos, de homicidios, de torturas, que no hayamos, que ellos decían que eran torturas, que no hayamos defendido. Quien fue su asesor durante 2 años y medio para defenderlo ante la CIDH y la ONU, explica por qué todo funcionó. Acabar con la corrupción. La corrupción no solamente es política, es la corrupción judicial. Son los policías corruptos. Un policía corrupto es peor que 1000 delincuentes en la calle. En 13 casos, en 10, logró desvirtuar las acusaciones Andrés Guzmán Caballero, el asesor de Bukele, que vino al Ecuador para que aprendamos lo que hasta ahora realmente no se ha intentado a fondo. El tema de los derechos humanos comenzó a cobrar relevancia. Entonces, pues me dijo Andrés, ¿por qué no me ayudas a montar la estrategia? Cuando montamos la estrategia, pues tuvo a bien confiar en mí para liderar. Vera a su manera. Mañana a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. Bien. Macro Digital es la calvera que nos reproduce en los Estados Unidos, con una gran cantidad de hogares conectados, porque la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. 10.000, 12.000 más o menos. Su señal nos pone también en España, a través de Hispasat, y varias provincias del Ecuador, como Loja, Galápagos, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Pichincha, y sobre todo la zona de Cumbayá. Roberto López reitera algo que a muchos les parece increíble, que esta Constitución no consagra un hiperpresidencialismo. ¿Por qué? A ver, Correa nos gobernó a patadas con su tiranía, con su tiránica actitud, pero la Constitución lo único que hace es desplazar el poder del presidente hacia la Corte Constitucional. Y vamos punto por punto. Control de las consultas populares. La Constitución anterior le daba al presidente la potestad de convocar consultas sobre asuntos de trascendental importancia sin pedirle permiso al Poder Judicial. En ninguna parte se le agacha al Poder Judicial, porque el Poder Judicial dirime controversias. Las Cortes dirimen controversias, no gobiernan, no autorizan al presidente. ¿Ok? Entonces, primero, consultas populares. Cada vez que hay una consulta, no me refiero al gobierno actual, a todos los directorios arrastrándose ante la Corte, ahí haciéndole la reverencia para que les den permiso. Segundo, control de estados de excepción. En todo el planeta, en todos los países, Parlamento, Ejecutivo. El control de los estados de excepción lo hace el Parlamento, no la Corte. ¿Ya? Entonces, ya van dos, consultas y estados de excepción. Ahora está sometido a un doble estándar. El Congreso controla y controla la Corte. Pobre presidente, ¿cuándo puede hacer un estado de excepción? Eso es un acto de gobierno. Tercero, la interpretación de la Constitución siempre estuvo librada al Congreso. La Constitución del 98, y la tengo aquí,
Si usted no me cree, puede leer el artículo 130, ahí va a encontrar, ahí está subrayado, que quien interpreta la Constitución es el Congreso, no la Corte. En la Constitución del 98. Sí, ya. Siempre fue así. Dice, atribuciones y deberes del Congreso. El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones. ¿Dónde está marcado? Reformar la Constitución e interpretarla de manera generalmente obligatoria. Usted sería un buen presidente del Congreso y yo un buen secretario. ¿Sí lo ve, no? Lea dónde está marcado. Sí, señor presidente. Ese día, señor presidente. De acuerdo, señor presidente. No, por Dios, a ver, no más es faltaba. Que tiene más credibilidad si lo lee usted que si lo claro, leo ya yo, la arregló. ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué esa, fíjese lo interesante que es esto? ¿Por qué hay un juego democrático ahí en ese tipo de interpretación? Porque hay una reforma del 96 que dice que la interpretación, así debe ser, se hace mediante ley interpretativa. Entonces el Congreso tenía que hacer una ley interpretativa y le pregunto yo, ¿quién veta las leyes? Ok. El presidente. Entonces, ¿usted qué tiene? Dos poderes, ¿ya? Ejecutivo y legislativo, controlando la interpretación de la Constitución. ¿Qué tenemos ahora? Unos señores que dicen, aquí está escrito negro, pero yo digo que es blanco, porque son agentes woke. Un juez, el primer requisito que tiene un juez es ser imparcial, no puede ser un ideólogo, porque el momento en que es un ideólogo a ejecutar una agenda, ya no es imparcial. Está claro. ¿Okay? Este mismo tema lo traté con Eduardo Carminiani, o un tema cercano, afín, respecto a la interpretación de la Constitución. ¿Ya? Y yo le mencionaba en algún momento, ya van ustedes a ver el fragmento, que el presidente debió rechazar la decisión de la Corte Constitucional cuando dijo que cabía el juicio político por mínima verosimilitud, porque entre sus deberes está cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la cumplía si rechazaba eso. Él dijo que no. Esa es su decisión, señor Vera, y no es su decisión de interpretación de la Constitución la que prevalece, sino la de la Corte Constitucional. Yo creo en la Constituyente. ¿Eh? Cuidado. Qué bien. Y yo lo vengo sosteniendo desde hace meses. Okay. Cuando ganó el presidente Noboa la elección, pues yo no hablo de política en público. Cuando ganó el presidente Noboa la elección, yo era partidario, y se lo dije a ciertas personas, de que convoquen una constituyente de inmediato. Aprovechando la vía, el capital claro, político, y todo el mundo la popularidad se opuso diciendo Ajá. no, Ajá. es que el correísmo puede ganar. Y ahora... Primero agotemos las enmiendas, claro, las reformas. Claro, eso es un error, pero más allá de eso, miren, la institucionalidad se construye respetando las instituciones. Y con el tiempo, dice usted. Yo le quiero decir algo. Yo estuve absolutamente en contra, como es evidente, de la autorización que dio la Corte Constitucional para enjuiciar políticamente al presidente Lazo. Según la Constitución, esa facultad de dar la autorización es de la Corte. Sí. Eso es una decisión de la Corte. ¿Puede ser enjuiciada políticamente la Corte? Cuando lo hace por mínima verosimilitud, no. Debía ser desacatada no, y rechazada. No, porque lo que usted propone... ¿Saben qué? Barbaridades. No. Yo no puedo cumplir porque eso va contra la Constitución. ¿Y quién Esto decide? es una barbaridad. ¿Y quién decide eso? El presidente de la República, no. Como Febres Cordero. Porque se lo dice ¿Cómo? la Constitución. No, señor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque la institucionalidad implica que hay un máximo órgano de interpretación. ¿Por qué traigo esto a colación? Para quienes tienen esa preocupación, ese respeto y en algunos casos esa veneración a la institucionalidad como principio, sí. Ya como aplicación consagrada en esta Constitución, no. La forma en que usted propone llevar a cabo la constituyente no afecta la institucionalidad. No, yo me esfuerzo siempre en utilizar las normas de forma creativa, porque desde que estoy tomando nota en Montecristi, viendo todas las salvajadas que están dañando, comienzo a pensar, a ver, ¿qué es lo que nos va a sacar de esto? ¿Ya? Lo que nos va a sacar de esto es precisamente una cucharada de su misma medicina, de su propio chocolate, ¿no? El artículo 444. Pero hay que hacerlo de tal manera que no se lo viole, que no se lo vulnere, porque hay que respetar las instituciones. Lo que pasa es que aquí tenemos un caso en que las instituciones están mal diseñadas.
mal construidas. ¿Por qué? Porque le han asignado este rol político a la Corte, pues. No es que la Corte ya no juega O sea, usted rol. mismo reconoce que la Corte está ejerciendo un rol que extralimita sus facultades porque se lo permite esta Constitución. Sí. Y por lo A ver, tanto hay mire, que burlar eso sin violar eso. Exactamente. Yo he sido un crítico durísimo de la Corte Constitucional y lo sigo siendo. Pero escúcheme, porque se han excedido en sus funciones, pero es que la Corte está ejecutando lo que la Constitución le autoriza hacer. Ese rol político está dado por el hecho de que controla estados de excepción. Eso es un rol político. Controla las consultas, controla la interpretación, controla la reforma, controla todo. Entonces no me digan que estamos violando la institucionalidad. O sea, hay que corregir la institucionalidad. Tenemos que usar algo que la propia institucionalidad permite para bypassear la Corte. Yo he escuchado Ojo, no se dieron cuenta, esto se les pasó. Yo he escuchado a personas muy inteligentes decir, no, aquí el pueblo ya tiene que invocar la soberanía. A ver, esa es una lectura parcial del artículo 1. La soberanía radica en el pueblo, pero hay que leer el artículo y no cortarlo. La soberanía radica en el pueblo que la ejerce a través de los órganos del poder constituido. Entonces, no me corten el artículo. Con eso volvemos enseguida y más. ¿Qué puede decir o alegar la Corte Constitucional para decirle, no, señor presidente, usted ha cometido una violación constitucional al disponer a la CNE que convoque directamente a una consulta con esta pregunta para una asamblea constituyente y estas reglas electorales? Es probable que esta vez, si la pregunta sobre la constituyente se adecúa a lo que la Corte Constitucional considera constitucional, le dé paso. Eso porque confía en que la mayoría la ganará nuevamente el correísmo. Aquello mantendría sus poderes y debilitaría a Noboa. Ese riesgo existe. Si seguimos igual, no existiremos en cambio. There is something on your mind. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Look at me. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 transmite este programa una hora antes, único autorizado para eso en todas las cableras que ven ustedes en los números en pantalla. Y grabamos el programa con mucho suceso desde hace 2 o 3 semanas en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. 5 minutos para 2 inquietudes claves, doctor. La una, le decía, la Corte Constitucional puede invocar el artículo 104, en donde dice en el acápite 4, cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianos, no. Las últimas, las consultas populares que solicitan los gobiernos, no. El último, en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En todos los casos. Y luego, ¿pueden citar el 435? 38 es el otro. Sí. Ya, ¿qué dice? La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. Y ahí está. Convocatoria a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Una cosa es consulta popular y otra cosa es convocatoria a constituyente. Los 443 artículos iniciales de la Constitución se refieren al poder constituido. El único que se refiere al poder constituyente es el artículo 444. Y cuando usted coge cualquier tratado, el mismo que le he enseñado otras veces, usted tiene ahí la diferencia entre poder constituido, que es el que ejerce el gobierno, y poder constituyente, que es el que ejerce el pueblo cuando es convocado a una constituyente. Las consultas populares están sometidas al régimen del poder constituido y las consultas de la constituyente específicamente es totalmente distinta, es un régimen jurídico diferente, pero eso no lo conoce esta plaga de constitucionalistas, entre comillas,
que hay 1 por metro cuadrado en el país, porque eso ya no se enseña en las universidades. Una última cosa. Yo tengo un doctorado en teoría del poder constituyente. Usted me dice doctor López porque yo soy doctor en teoría del poder constituyente. Entonces, lo que le quiero decir no es que yo sé más que los demás, sino que soy una persona informada en este tema. ¿Ya? Una última consulta. Sí. Para quienes digan al presidente, mira, Daniel, no te compliques, hay como matar 2 pájaros de un tiro. Manda la consulta para convocatoria, o la pregunta para convocatoria a una constituyente, según el 444, a la Corte Constitucional, diciendo que como una muestra de respeto a la institucionalidad, aunque ese requisito no se lo exige el 444, solicitas su opinión antes de disponer directamente lo que corresponde al CNE. Y ahí, según lo que te digan que va a ser que no cabe, con toda razón te vas directo al CNE. Agotaste el último tiro. ¿Qué edad tiene usted? 70. Y usted a los 70 años cree en pajaritos preñados. ¿Sabe lo que va a hacer la Corte? Le va a modular la respuesta. Y en ese momento le va a decir, sí, usted puede convocar una constituyente, pero jamás va a permitir una constituyente que le toque su unímodo poder. Y en ese momento vamos a caer en la trampa, o en su defecto se la va a negar, y entonces ahí tenemos 2 escenarios. El uno en el cual el presidente convoca una constituyente, como lo hizo el señor Correa, que hay un precedente ya histórico, político, jurídico, sin pedirle permiso a nadie. Y el otro es convocar una constituyente con una negativa previa. ¿Cómo le explica usted a los organismos internacionales como la ONU y la EA, captados por la cultura woke, que se convocó en contra? En ese momento se acaba la constituyente. Doctor, ¿ya? Roberto López, un último pedido. Que sea solo la primera parte de 2 entrevistas, porque esto tendrá cola y necesitará alcances, aclaraciones y precisiones más de otros desarrollos. ¿Usted le hace eso a todos sus invitados, señor Vera? No, a muy pocos, al día seguido. La próxima semana hacemos segunda parte. Ok. Fijamos después del día. Ok. Porque esto va sí, hay mucho todavía que decir. Va a prender una hoguera grande y lo van a querer quemar a usted. ¿Ya? Hace años. Hace años. Hace años. Estamos acostumbrados. Así es, usted Hoy, también. de mi parte, huelga en comentarios. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.